Muy buen día, mi nombre es Najara López Y a Lady Siqueiros, y somos alumnos del Colegio Benemérito de las Américas. y estamos cursando quinto semestre de preparatoria, Este video es para la materia de lectura que nos da nuestra maestra Alejandra Frías. y se va a tratar sobre el libro de Don Quijote de la Mancha. Gracias. El libro de Don Quijote de la Mancha es del famoso autor Miguel de Cervantes. Esta es una de las obras más influyentes de la literatura española, pero también universal. Esta obra fue escrita en el año de 1605 y además fue denominada la primera novela moderna. Uno de los principales temas de esta novela nos muestra que es la valentía, luchar por tus ideales, la realidad, la justicia, el amor y entre muchas otras. Ahora les vamos a compartir un poco de los datos muy importantes de la biografía del autor Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes fue el cuarto hijo de 7 del matrimonio de Rodrigo de Cervantes Saavedra y Leonor de Cortinas. Nació entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 1547. Cervantes es considerado la máxima figura literaria de España. Después de la Biblia, su obra, la que nosotros estamos exponiendo ahorita, es el libro más editado y más traducido de la historia. Pues a Miguel de Cervantes se le da el sobrenombre del príncipe del ingenio. Y no existen datos específicos sobre su vida estudiantil, se podría decir, de su vida académica, pero sí han llegado a la conclusión de que no llegó a hacer sus estudios universitarios. En 1566 en Madrid asistió al estudio de la villa, que dichos estudios eran sobre gramática. En el año de 1569 se incorporó a la milicia y 2 años después combatió en la batalla de Lepanto contra los turcos. Después de esto lo apodaron el Manco de Lepanto porque tuvo una grave herida en su brazo y por eso lo apodaron así. Cuando regresó a España después de la batalla, los turcos lo hicieron prisionero durante 5 años. Trabajó como recaudador de impuestos, pero en 1597 lo acusaron de un fraude bancario, así que pues estuvo también prisionero. En la cárcel. En la cárcel. Y ahí fue cuando hizo su libro. Sí. En 1600, cuando salió de la cárcel, se instaló en Valladolid, donde terminó la primera parte de la obra, que es Don Quijote de la Mancha. Y en 1613 publicó una colección de cuentos llamados Novelas Ejemplares. En 1615 publicó la segunda parte de Don Quijote de la Mancha por la gran aceptación que tuvo en esa época. En Madrid, en el año de 1616, falleció, pues estuvo muy enfermo. Como un corto argumento, les podemos compartir que el personaje principal era un hidalgo llamado Alonso Quijano. Se enfrascó mucho en los libros de caballerías. Pasaba día y noche leyendo libros pues sobre caballeros, y esto hizo que perdiera la razón de la realidad y en muy corto tiempo decidió vivir como un caballero andante. Su nombre ahora era Don Quijote y emprendió aventuras con su caballo Rocinante. Según sus ideas, él era un fuerte y fiel caballero. En su imaginación se encomienda a Dulcinea del Toboso y lucha por ella. En el mundo de Don Quijote nada era lo que verdaderamente es. Él siempre estaba relacionando todo con aventuras y caballeros y salvando damas. También es importante mencionar que su fiel acompañante de todas sus aventuras, que fue Sancho Panza, él nunca lo dejó a pesar de estar con alguien totalmente descabellado. Y al final de la obra podemos decir que Don Quijote recupera totalmente la razón, pero también muere. ¡Tan, tan, tan! Y como opinión personal, la obra que leímos la verdad sí es interesante, es cómica, es divertida y sí la recomiendo mucho, especialmente en la adaptación que nosotros leímos, ya que el lenguaje es un poco más juvenil, un poco más entendible y a comparación de la obra original es mucho más fácil de digerir, es mucho más fácil de leer y por eso. A mí la obra también me pareció muy divertida, muy cómica, y también pienso que cuando él pensó eso de ser un caballero, que, ¿cómo se dice? Que se puso muy fiel a hacer eso, y aunque lo golpearan, casi lo mataran, él siguió siendo fiel a todo eso de las caballerías.
y es como, estuvo divertido eso. Sí, y también es una forma de hacernos reflexionar sobre también luchar por nuestros ideales, aunque tal vez a muchas personas, bueno, yo lo interpreto así, aunque muchas personas lo miren como descabellado lo que estás haciendo, Aunque no sea lo correcto. Ajá, o sea, tú persiste en lo que verdaderamente crees. Y otro aspecto que también me gustó mucho de la adaptación es que enseguida de muchos párrafos venía la definición de palabras que eran difíciles o que pues simplemente no sabíamos el significado, y eso nos ayudó mucho. A continuación, les vamos a compartir algunos datos muy interesantes que quizás tú no conocías sobre la obra Don Quijote de la Mancha. Parte del libro, Miguel de Cervantes lo escribió en la cárcel por cumplir una condena por un error que hizo en su trabajo como recolector de impuestos. Otro dato interesante es que Miguel de Cervantes no disfrutó las ganancias de su obra. Esto fue así porque en el siglo XVII todos los autores tenían que vender la licencia de la impresión de su obra. Perdió no solo la impresión del texto, sino que también las ganancias. Ahora el siguiente dato que les vamos a compartir se trata sobre el nombre del protagonista, del personaje principal, así que les invito a que pongan atención. Miguel de Cervantes estaba casado con Catalina Salazar y Palacios, por lo que se cree que el nombre del protagonista se hizo a base de su tío abuelo, de su mujer, con el que no solo comparte el nombre, sino algunas características del señor. La primera traducción que se hizo de la obra fue al idioma inglés en el año 1608. El nombre del traductor se llamaba Thomas Shelton. No fue muy buena su traducción, ya que casi la hacía así literal, pero después aparecieron otras traducciones y actualmente está en más de 50 idiomas. En 1888, una copia del Quijote de la Mancha se vendió en $1.5 millones, que ha sido ¿cómo se podría decir? La copia más cara de la historia. Esa es nuestra opinión personal. Muy buen día, mi nombre es Najara y Caña Alexis Siqueiros. A continuación, les vamos a compartir algunos datos interesantes que quizás tú no conocías sobre la obra Don Quijote de la Mancha. Parte del libro Don Quijote lo hizo en la cárcel. Miguel de Cervantes, el autor de esta obra, no disfrutó las ganancias de su obra. What the fuck? En el año de 1569 se incorporó a la milicia y 2 años después combatió en la batalla de Lepanto contra turcos. Después de esto lo apodaron el Manco de Lepanto. 1615 Muy buen día, mi nombre es Najara López y Alexis Siqueiros y somos alumnos del Colegio Benemérito de las Américas. Y estamos cursando 5º semestre de preparatoria. Este video es para la materia de lectura que nos da nuestra maestra Alejandra Frías y se va a tratar sobre el libro de Don Quijote de la Mancha. Gracias. El libro de Don Quijote de la Mancha es del famoso autor Miguel de Cervantes. Esta es una de las obras más influyentes de la literatura española, pero también universal. Esta obra fue escrita en el año de 1605 y además fue denominada la primera novela moderna. Uno de los principales temas de esta novela nos muestra que es la valentía, luchar por tus ideales, la realidad, la justicia, el amor y entre muchas otras. Ahora les vamos a compartir un poco de los datos muy importantes de la biografía del autor Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes fue el 4º hijo de 7 del matrimonio de Rodrigo de Cervantes Saavedra y Leonor de Cortinas. Nació entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 1547. Cervantes es considerado la máxima figura literaria de España. Después de la Biblia, su obra, la que nosotros estamos exponiendo ahorita, es el libro más editado y más traducido de la historia. Pues a Miguel de Cervantes se le da el sobrenombre del Príncipe del Ingenio.
y no existen datos específicos sobre su vida estudiantil, se podría decir, de su vida académica, pero sí han llegado a la conclusión de que no llegó a hacer sus estudios universitarios. En 1566 en Madrid asistió al estudio de la villa, que dichos estudios eran sobre gramática. En el año de 1569 se incorporó a la milicia y 2 años después combatió en la batalla de Lepanto contra los turcos. Después de esto lo apodaron el Manco de Lepanto porque tuvo una grave herida en su brazo y por eso lo apodaron así. Cuando regresó a España después de la batalla, los turcos lo hicieron prisionero durante 5 años. Trabajó como recaudador de impuestos, pero en 1597 lo acusaron de un fraude bancario, así que pues estuvo también prisionero. En la cárcel. En la cárcel. Y ahí fue cuando hizo su libro. Sí. En 1600, cuando salió de la cárcel, se instaló en Valladolid, donde terminó la primera parte de la obra, que es Don Quijote de la Mancha. Y en 1613 publicó una colección de cuentos llamados Novelas Ejemplares. En 1615 publicó la segunda parte de Don Quijote de la Mancha por la gran aceptación que tuvo en esa época. En Madrid, en el año de 1616, falleció, pues estuvo muy enfermo. Como un corto argumento, les podemos compartir que el personaje principal era un hidalgo llamado Alonso Quijano. Se enfrascó mucho en los libros de caballerías. Pasaba día y noche leyendo libros pues sobre caballeros, y esto hizo que perdiera la razón de la realidad y en muy corto tiempo decidió vivir como un caballero andante. Su nombre ahora era Don Quijote y emprendió aventuras con su caballo Rocinante. Según sus ideas, él era un fuerte y fiel caballero. En su imaginación se encomienda a Dulcinea del Toboso y lucha por ella. En el mundo de Don Quijote nada era lo que verdaderamente es. Él siempre estaba relacionando todo con aventuras y caballeros y salvando damas. También es importante mencionar que su fiel acompañante de todas sus aventuras, que fue Sancho Panza, él nunca lo dejó a pesar de estar con alguien totalmente descabellado. Y al final de la obra podemos decir que Don Quijote recupera totalmente la razón, pero también muere. Tan, tan, tan. Y como opinión personal, la obra que leímos la verdad sí es interesante, es cómica, es divertida y sí la recomiendo mucho, especialmente en la adaptación que nosotros leímos, ya que el lenguaje es un poco más juvenil, un poco más entendible y a comparación de la obra original es mucho más fácil de digerir, es mucho más fácil de leer y por eso. A mí la obra también me pareció muy divertida, muy cómica y también pienso que cuando él pensó eso de ser un caballero, que, ¿cómo se dice? Que se puso muy fiel a hacer eso y aunque lo golpearan, casi lo mataran, él siguió siendo fiel a todo eso de las caballerías y estuvo divertido eso. Sí, y también es una forma de hacernos reflexionar sobre también luchar por nuestros ideales, aunque tal vez a muchas personas, bueno, yo lo interpreto así, aunque muchas personas lo miren como descabellado lo que estás haciendo, aunque no es algo correcto. Ajá, o sea, tú persiste en lo que verdaderamente crees. Y otro aspecto que también me gustó mucho de la adaptación es que enseguida de muchos párrafos venía la definición de palabras que eran difíciles o que pues simplemente no sabíamos el significado y eso nos ayudó mucho. A continuación, les vamos a compartir algunos datos muy interesantes que quizás tú no conocías sobre la obra Don Quijote de la Mancha. Parte del libro, Miguel de Cervantes lo escribió en la cárcel por cumplir una condena por un error que hizo en su trabajo como recolector de impuestos. Otro dato interesante es que Miguel de Cervantes no disfrutó las ganancias de su obra. Esto fue así porque en el siglo XVII todos los autores tenían que vender la licencia de la impresión de su obra. Perdió no solo la impresión del texto, sino que también las ganancias. Ahora el siguiente dato que les vamos a compartir se trata sobre el nombre del protagonista, del personaje principal, así que les invito a que pongan atención. Miguel de Cervantes estaba casado con Catalina Salazar y Palacios, por lo que se cree que el nombre del protagonista se hizo a base de su tío abuelo, de su mujer, con el
con el que no solo comparte el nombre, sino algunas características del señor. La primera traducción que se hizo de la obra fue al idioma inglés en el año 1608. El nombre del traductor se llamaba Thomas Shelton. No fue muy buena su traducción, ya que casi la hacía así literal, pero después aparecieron otras traducciones y actualmente está en más de 50 idiomas. En 1888, una copia del Quijote de la Mancha se vendió en $1.5 millones, que ha sido ¿cómo se podría decir? La copia más cara de la historia. Pues como conclusión podemos decir que a pesar de ser un libro tan viejo, es muy popular y aún se lee en nuestros tiempos. Espero que les haya servido mucho este video y que puedan tomar otra perspectiva, porque pues como somos jóvenes, este libro que se ha adaptado a nuestra época para nosotros es como más leíble para nosotros y que nos puede entretener un poco más, porque si leyéramos como el original sería como más tedioso por cómo está escrito y todo eso. Y es muy bueno poder tener este tipo de adaptaciones para nosotros, porque pues como sabemos es muy importante la lectura. Pues muchas gracias y